A ver, parece que he movido un poco mi cámara. Ya, ahí queda mejor. Muy bien, jóvenes, siendo las 8 de la mañana, he iniciado ya la grabación. Ya habiendo visto la lectura de la semana pasada rápidamente, practiquen por favor las lecturas. Venimos a la semana 6, que es un tema nuevo. Ya ustedes han intuido que han cambiado, jóvenes, el temario de filosofía, y esta es una semana nueva. Así que, por favor, mucha concentración, tengan sus apuntes. Yo siempre apuesto por los apuntes, ¿no? Hay ideas que yo voy a decir fundamentales y les voy a decir, jóvenes, tomen nota, pero también hay ideas que les voy a compartir en notas compartidas, ¿no? Ciertas definiciones que me interesa que ustedes la tengan claro para que así puedan enfrentarse satisfactoriamente a su examen, ¿no? Muy bien, cualquier duda ya sabe que lo pueden liberar el micrófono o lo pueden hacer por el chat, ¿ya, jóvenes? Muy bien, tenemos a la lógica, ¿no? Muy bien, la lógica, jóvenes, no es una disciplina filosófica. Tengan en cuenta eso. La respuesta es sencilla. La lógica es una ciencia. ¿La filosofía es una ciencia? ¿Qué creen ustedes? La lógica es una ciencia. ¿Y la filosofía es una ciencia? A ver, los leo en el chat, jóvenes. ¿Qué dice Wittgenstein sobre la filosofía? La filosofía es algo que está por encima o por debajo o al costado de la ciencia. Pero no es una ciencia. Para Wittgenstein, la filosofía no es una ciencia. Entonces, siendo la lógica una ciencia, ¿puede estar dentro de la filosofía? No. Así que tengan cuidado, ¿eh? Hay incluso universidades en Buenos Aires, en Argentina, la UBA, por ejemplo, que hay una facultad de filosofía y hay una carrera de lógica. Son carreras distintas, ¿no? Claro, acá en el Perú, todavía, digamos, quienes enseñan lógica en la universidad son los filósofos, pero jóvenes, son cuestiones distintas porque la lógica es una ciencia, ¿no? Muy bien, ciencia formal, ahí está. Por eso no es una disciplina filosófica. Algunos de ustedes, esto sí lo vamos a ver más adelante, recuerdan la diferencia entre ciencia formal y ciencia fáctica, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre ciencia formal y ciencia fáctica, jóvenes? ¿Alguno lo recuerda? A ver, veo que están escribiendo, jóvenes. A ver, perdón, ¿no? La formal estudia las ideas, muy bien. O vamos a poner entes ideales. Muy bien, Eliana. Conceptos abstractos. Por ejemplo, la matemática es una ciencia formal. Estudia los números. Nadie ha visto un número corriendo por el parque. Es un ente ideal. Pero cuando el biólogo estudia un ser vivo, jóvenes, el biólogo ve al ser vivo. Por eso la biología es una ciencia fáctica. Muy bien, me agrada que Eliana haya dado con la respuesta, ¿no? Ciencia formal, objeto ideal. Ciencia fáctica, objeto real, ¿no? Es una ciencia formal que está dedicada al análisis de los métodos del razonamiento. O también podríamos decir, ¿no?, que tiene como objeto de estudio los razonamientos, ¿no? Y ojo, a la lógica le interesa más la forma de los razonamientos, o sea, si es válido o no, que, digamos, el contenido del razonamiento. Por ejemplo, si es verdad esto, le interesa que la conclusión, todos los gatos son débiles, se siga de esto, ¿no? Muy bien, ¿qué es un razonamiento? En este punto de su formación, equiparen, pongan ahí en su, digamos, bloc de notas, en su cuaderno, razonamiento, argumento, inferencia. Silogismo incluso, son similares, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, estructura conformada por proposiciones. Dos de estas proposiciones son premisas y la tercera es una conclusión. Por ejemplo, todos los gatos son débiles. Muy bien. Todos los gatos son cariñosos. A ver, ¿qué pasa si yo tapo? A ver, bueno, ya vieron esto, pero digamos, ¿cuál sería la conclusión? Primera ley del silogismo. El término medio, lo que se repite en las premisas, nunca va en la conclusión. O sea, en la conclusión no puede aparecer
cariñosos. Por eso dice, todos los gatos son débiles. A ver, jóvenes, a la lógica no le interesa que el enunciado todos los cariñosos son débiles, sea verdadero o no. Eso no le importa a la lógica. La lógica no estudia el contenido del razonamiento, estudia su estructura. Lo que le importa a un lógico es esta conclusión, todos los gatos son débiles. Les pregunto, ¿se deduce de las premisas? ¿Se deduce? A ver, están escribiendo, jóvenes. Sí, muy bien, Franco. En efecto, entonces, eso le interesa a la lógica. Entonces, la lógica diría que es una inferencia válida. Profesor, pero no es cierto que todos los cariñosos sean débiles. Yo he visto la película 300 y Leónidas es cariñoso con su esposa y no me parece una persona, digamos, débil, el rey de los espartanos. Eso no le interesa a la lógica. Si esto es verdadero o no, eso no le interesa. La lógica no busca la verdad, busca la validez. Ojo, y siendo esto importante, hemos decidido crearle un PPT exclusivo con esto, ¿no? A la lógica no le interesa la verdad. Es más, jóvenes, la verdad es la propiedad que tienen las proposiciones o enunciados. Es decir, yo puedo decir que la proposición la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Esta proposición es verdadera, pero también hay proposiciones falsas, ¿no? ¿Qué es la verdad, jóvenes? La correspondencia entre lenguaje y realidad. Perdón. ¿Qué filósofo define la verdad como la correspondencia entre lenguaje y realidad? A ver si lo recuerdan. ¿Qué filósofo define la verdad como la correspondencia entre lenguaje y realidad? La teoría de la correspondencia, ¿no? Muy bien, Patricia. Wittgenstein y también Aristóteles, los dos. Wittgenstein y Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿qué es la verdad? Correspondencia entre lenguaje y realidad. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, la coordinadora del aula 14 es casada, tienen que ver que hay una correspondencia. Por ejemplo, si alguien dice, si no hay correspondencia, ¿qué ocurre? Estamos en una falsedad. Supongamos que un chico de la UNI diga, la UNI es la universidad más antigua del Perú. Eso es falso, le diríamos, porque no se corresponde con la realidad. Muy bien. O sea, yo digo de una proposición que es verdadera o falsa. Pero si uno de ustedes dice, profesor, la inferencia que ha puesto abajo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal, es una inferencia verdadera. ¿Se está expresando apropiadamente ese joven? A ver, ¿qué creen? El joven que dice que esta inferencia que tengo acá es una inferencia verdadera, ¿se está apreciando apropiadamente? ¿Sí o no? Joven, profesor, esa inferencia es verdadera, ¿no? Eliana, es lógica, es verdad, pero es válida. Reemplaza eso, que ya sabes, por válida. Una inferencia es válida, ¿no? ¿Qué significa la validez? Que la conclusión se deduzca necesariamente de las premisas. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, eliminas hombre, hombre, Sócrates es mortal. O sea, ¿qué les quiero decir, jóvenes? En su segundo examen les podrían poner este famoso marque verdadero o falso y le dicen, una inferencia es verdadera, ¿qué marcarían? ¿Eso es verdadero o falso? ¿No? Muy bien, falso. Muy bien, Patricia. Una proposición es válida. ¿Eso es verdadero o falso? A ver, jóvenes, si me ayudan, por favor, con eso. Para que sea una clase también más interactiva, ¿no? Una proposición es válida. ¿Eso es verdadero o falso, jóvenes? El enunciado de una proposición es válida. Eso es verdadero, Moisés, pero estamos diciendo que la validez pertenece a la inferencia, a los razonamientos. Es falso, en efecto. Acá les voy a poner lo correcto, jóvenes. ¿Lo correcto qué es? Que una proposición
¿no? ¿Es verdadera o falsa? ¿No? Y una, digamos, inferencia, ¿no? O, bueno, acá me falló el pulso. Una inferencia es válida o inválida. ¿Cuándo es inválida? Por ejemplo, jóvenes, a ver, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. El alumno concluye, Sócrates es filósofo. La pregunta es, ¿de dónde ha sacado eso? De las premisas, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. ¿Se deduce que Sócrates es un filósofo? ¿Se deduce eso? De las premisas, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. ¿Se deduce que Sócrates es un filósofo? No, en efecto. Entonces eso es inválido, jóvenes, ¿no? Eso es inválido. Ahora, ¿por qué se dice que esto es semántico? Porque la semántica estudia eso, los significados, la correspondencia. Si yo les digo que soy casado, esa es una proposición, es una cuestión semántica. Ustedes tendrían que corroborar con mi DNI si en efecto soy casado. Pero que yo les diga lo siguiente, todos los filósofos son ateos. Eleazar Sánchez es un filósofo. Conclusión, Eleazar Sánchez es ateo. ¿Esa inferencia es válida? Sí, y es sintáctico. Ustedes tienen que ver la estructura, ¿no? La estructura simplemente. No tienen que ver si todos los filósofos es verdadero o no. O sea, de nuevo, lo que estudia la lógica, jóvenes, es la validez. La validez, no se vayan a confundir. La verdad es algo que se dice sobre la proposición. ¿Tienen alguna duda sobre este punto, jóvenes? ¿No? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro, jóvenes? Perdón. Sí, ya, muchas gracias, jóvenes. Cualquier duda, por favor, háganmela llegar, que es mi deber como profesor, digamos, disipar las dudas, ¿no? Que ustedes tengan. Muy bien, jóvenes, muy bien. Así como hay una historia de la filosofía, recuerden que vimos a los sofistas, a Platón, a Descartes, a Locke, a Kant, a Hume, a Marx, a Comte, a Nietzsche. Hay también una historia de la lógica, ¿no? Etapa antigua. Si les preguntan en un examen de admisión, ¿quién es el padre de la lógica antigua? Aristóteles. Dice, profesor, un enunciado es inválido, ¿se puede decir si es verdadero o falso? Claro, Eliana, yo hice, digamos, a ver, te respondo de la siguiente manera. En el lenguaje cotidiano, nosotros solemos decir, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, ¿no? He estudiado historia en San Marcos y decimos, eso es verdadero. Y otro dice, sí, es válido lo que dice. En el lenguaje cotidiano utilizamos el término verdad y validez como si fueran sinónimos. Pero no lo son. Es como cuando ustedes leen los periódicos, hay periodistas que utilizan la palabra crecimiento y desarrollo como sinónimos. ¿Pero crecimiento y desarrollo son sinónimos en la economía? No, porque el crecimiento es incremento del PBI. El desarrollo es cuando se traduce en mejores condiciones de vida. Lo mismo, en el lenguaje cotidiano utilizamos esto como sinónimos. También a veces decimos te quiero, te amo, como si fueran sinónimos, pero no son sinónimos. No es lo mismo el querer que el amar. Lo mismo, la verdad no es lo mismo que la validez, por más que en el lenguaje cotidiano lo expresemos como sinónimos. Yo, digamos, supuse una pregunta, ¿no? La pregunta fue la siguiente, ¿no? Acá la tengo más arriba, ¿no? Por ejemplo, si les viene en el siguiente examen, marque verdadero o falso, una proposición, ¿no? Una proposición. Es inválida. Ya. ¿Eso es verdadero o falso? A ver, comencemos con sus conocimientos previos. Ayúdenme a responderle, Liana. ¿Eso es verdadero o falso? Una proposición es inválida. Muy bien, Jefferson. Es falso, porque una proposición es verdadera o falsa. Verdad sí corresponde con la realidad y falsa. O sea, ¿qué les quiero decir? Que en el examen los van a querer marear, jóvenes, ¿no? En la pregunta de ECO, el profesor que construya va a querer medir sus conocimientos y les va a poner, ¿no? Digamos, les podría poner, no es que les va a poner, digamos,
un razonamiento es verdadero. Falso, marquen, por favor. Porque un razonamiento es válido o inválido. Por eso en sus apuntes pongan proposición, verdadero o falso. Razonamiento, válido o inválido. ¿No? Eso, ¿no, jóvenes? Muy bien, gracias por tu digamos, por la confianza que tienes en hacer la pregunta, y de eso se trata, que disipen sus preguntas acá, ¿no? Muy bien, jóvenes, si les preguntan de nuevo en un examen de admisión, jóvenes, ¿quién es el filósofo padre de la lógica antigua? Aristóteles, en su famoso libro, El Organón. El organón es, traducido al castellano, el instrumento. Lo que pasa es que para Aristóteles la lógica era una ciencia que estaba al instrumento de las otras. Por ejemplo, jóvenes, yo no sé a qué carrera postule la señorita Eliana, el joven Jefferson de este salón, pero independientemente de la carrera a la que postulen, ustedes van a hacer una tesis. Y en una tesis van a defender o van a estudiar un problema. Voy a estudiar biología, ya, la teoría de la evolución es cierta o no. Voy a estudiar historia, el Perú es racista o no. Y van a defender argumentos. Premisa 1, premisa 2, y van a defender una conclusión. Toda tesis tiene una parte de conclusiones. Entonces alguien no podría decir, pues, ¿no? Los argumentos de Nietzsche son falsos porque estaba loco. El jurado, sea de biología, sea de física, sea de ingeniería, va a decir, señor, usted está cometiendo una falacia. Apoye su tesis en argumentos lógicos. Por eso, la lógica sirve para cualquier carrera, jóvenes. Es como un instrumento que les sirve para razonar de manera, perdón, correcta, ¿no? Muy bien, es quien desarrolla también la deducción, jóvenes. La deducción es ir, vamos a escribirlo acá, a ver, de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. A ver si me ayudan, jóvenes. Yo sé que ustedes tienen el conocimiento en su interior, como decía Sócrates. De lo general, ¿no?, a lo particular, ¿no? Muy bien, y la inducción es lo contrario, ¿no? La inducción es de lo particular a lo general. Por ejemplo, esta es una deducción, jóvenes, porque está partiendo ¿de qué? De lo general. Todos los hombres son mortales. Y concluye un particular, Sócrates. En cambio, si alguien dijera, Sócrates es mortal, Platón es mortal, Aristóteles fue mortal, por lo tanto, todos los filósofos son mortales. Eso es una inducción. Y a Aristóteles no le interesó la inducción, le interesó a Francis Bacon la inducción. A Aristóteles, perdón, le interesó, jóvenes, la deducción, de lo general a lo particular, ¿no? Muy bien, y estudió el silogismo. ¿Qué es el silogismo? Esto, un razonamiento que tiene dos, digamos, premisas y una conclusión. Aristóteles es el maestro del silogismo, ¿no? Muy bien. En la época medieval, jóvenes, ustedes saben que Aristóteles tuvo una fuerte influencia en la época medieval, claro, sobre todo en escolástica, y se siguen las investigaciones, digamos, que Aristóteles lleva a cabo, miren, el silogismo. Se sigue. Pero tengan cuidado porque acá está Boecio, ¿no? Con las famosas inferencias inmediatas. Jóvenes, solamente les doy un dato, ¿ya? Yo como profesor tengo la apuesta de desarrollar casi todos los temas de la separata, ¿no? Digamos, avanzar casi todo lo posible para que ustedes no se vayan con dudas, ¿no? Con dudas. Por eso quiero desarrollar esto de las inferencias inmediatas que está solo mencionado en su boletín. Una inferencia inmediata, jóvenes, es una inferencia que tiene una premisa y una conclusión. Por ejemplo, todos los peruanos son tardones. La conclusión de esta premisa sería, ¿no? Pedro, o a ver, una persona de este salón, ¿no? Bueno, vamos a poner Pedro, ¿ya? Pedro, que es peruano, ¿no? Es peruano, ¿no? Y es, digamos, tardón, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos, ¿no? Esto sería, jóvenes, una inferencia inmediata. ¿Por qué? Porque tiene una premisa y una conclusión. ¿Recuerdan el famoso cuadro de Boecio? ¿No? Ese cuadro de oposición que está la A, la E, la I. No sé si se los enseñan en otro curso, jóvenes, pero
Eso está, por ejemplo, en la lógica medieval, ¿no? Se estudia el silogismo, ojo, en el silogismo hay dos premisas y una conclusión, pero también se estudia, jóvenes, las inferencias inmediatas, una premisa y una conclusión, ¿no? Muy bien, lógica moderna, ¿no? El precursor de la lógica matemática, jóvenes, es Leibniz. Leibniz es un filósofo racionalista. ¿Qué eran los filósofos racionalistas? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué era un racionalista? Vimos a Descartes, ¿no? En la filosofía moderna como racionalista ya. Leibniz también era racionalista, ¿no? Muy bien, la razón antes, la razón, muy bien, la razón por encima de la experiencia, muy bien, en efecto. Les dije en aquella clase que Descartes era un gran matemático. Leibniz, jóvenes, también era un gran matemático, ¿no? Incluso, Leibniz es como se dice precursor de la lógica matemática. ¿Qué es la lógica matemática, jóvenes? El estudio de la lógica y su aplicación en algunas áreas de la matemática. Eso lo voy a poner en notas compartidas como una definición, jóvenes, un poco antes de que finalice la clase, ¿no? Entonces, claro, Leibniz quería con la lógica fundamentar las matemáticas, ¿no? Muy bien. Sin embargo, por más que él es el precursor, quien es el creador en sentido estricto de la lógica matemática es Bowley, ¿no? Ya, esto sí lo ven en otro curso, ¿no, jóvenes? Esto supongo que lo estudian en algún curso, ¿no, jóvenes? No estoy seguro en cuál, digamos, pero deben haberlo estudiado en algún curso o lo van a estudiar. Miren qué dice acá. A ver, perdón. Fórmula booleana. O sea, esto no es parte de la clase, jóvenes, ¿ah? Solamente yo lo estoy poniendo para que ustedes sepan que Bowley hace esto. Lo que hace es las proposiciones aristotélicas, Venn los lleva a conjuntos y Bowley lo lleva a una forma algebraica, ¿no? Ese es el gran aporte de este señor, ¿no? Ese señor Bowley, creador de la lógica matemática en sentido estricto, ¿no? Claro, él quería resolver, digamos, los problemas matemáticos con un lenguaje algebraico. Y acá está, digamos, la prueba, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Sin embargo, quien es la cúspide de esto que estamos señalando es Frege. Ojo, así como Aristóteles es el padre de la lógica antigua, Frege es el padre de la lógica moderna, jóvenes. Él es el después de Aristóteles, es el segundo gran lógico. Los dos grandes lógicos son en la época antigua Aristóteles y en la época moderna Gotthold Frege, ¿no? Que desarrolló una lógica predicativa, ¿no, jóvenes? Y él sí tuvo en su famosa obra Conceptografía la tesis de querer reducir la matemática a la lógica. Eso es lo que se llama el proyecto logicista, ¿no, jóvenes? Y finalmente tenemos a, digamos, el señor Shannon, para que vean la implicancia de la lógica en las tecnologías modernas, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, el señor, digamos, Shannon tuvo la idea de crear las computadoras en un lenguaje lógico, ¿no? ¿De qué manera, profesor? ¿No? Por ejemplo, él aplicó la lógica matemática, esto de las funciones, digamos, veritativas de los circuitos lógicos, a la creación de la computadora. Por eso es considerado uno de los precursores, ¿no? Si no me equivoco, era un ingeniero eléctrico y matemático, ¿no? Muy bien, esto que les he explicado, digamos, repásenlo generalmente porque ¿cómo se puede hacer una pregunta de eco de esto? Se puede, ¿no? Pero es, digamos, difícil, ¿no? Le puede venir quién es el padre de la lógica antigua, padre de la lógica moderna, qué estudió Boecio, el silogismo y las inferencias inmediatas, desde luego que sí. Pero naturalmente, jóvenes, lo que se presta para una pregunta de eco es este tema. Ojo, me voy a expresar apropiadamente. Es más probable que les venga una pregunta de este tema, porque se presta más digamos, a eso de la situación, del caso, que esto, ¿no? Que es un poco, digamos, más teórico, hasta memorístico, podríamos decir, ¿no? Así que tengan en cuenta y mucha atención con las falacias. Bueno, este tema sí no es nuevo, jóvenes, porque para quienes llevaron el ciclo pasado de la pre, ese tema lo veíamos en la semana 14, epistemología 2. ¿Qué es una falacia, jóvenes? Falacia viene
del latín falere, ¿no? O falaxia, engaño, falere, engañar, de donde vienen en el castellano las palabras falaz, quien me quiere engañar, digamos, ¿no? ¿Y por qué las falacias te quieren engañar? Porque las falacias son argumentos que tienen la apariencia de ser válidos, pero cuando tú lo analizas detenidamente, te vas a dar cuenta de que no lo son. Y claro, para que te engañen tienen que ser persuasivos, si no, no engañarían a nadie, ¿no? Entonces tienen la apariencia de ser válidos, pero son inválidos, ¿no? Vamos a ver las falacias no formales. Primero tenemos las famosas, jóvenes, falacias de atigencia. ¿Qué ocurre en las falacias de atigencia, jóvenes? Se produce cuando en la argumentación no hay conexión lógica, aunque sí psicológica. El famoso argumento ad baculum. En latín baculum es como que un palo, ¿no? Digamos como el palo de una escoba. Entonces, el argumento ad baculum es como cuando alguien te quiere amenazar físicamente, o digamos, sutilmente, ¿no? Muy bien, vamos a poner, yo les he copiado acá ejemplos de cada uno, ¿no? He tratado de que sean ejemplos distintos a los de su boletín, jóvenes, para que tengan más ejemplos. Igual ayer explorando en la red he encontrado un programa de filosofía de un filósofo peruano, 3 programas dedicados a la falacia, ¿no? Cada uno de 8 minutos, ahí van a encontrar muchos ejemplos. Y también encontrar una página web, ¿no? Con ejemplos. Lo interesante de esta página web es que analiza las falacias en las redes sociales, en el Instagram, en el Twitter, digamos, en la publicidad y más, ¿no? Al final de la clase, para que puedan practicar, porque de eso se trata, jóvenes, de practicar, les voy a dejar esos links, ¿no? Ad baculum. De pronto uno de ustedes que esté en el bloque, digamos, de ciencias, ¿no? Lo sé porque llevan 1 hora de filosofía, le dice a su padre, papá, creo que me he equivocado de bloque porque me ha impactado mucho el curso de literatura de la pre, así que quiero estudiar literatura. Y su padre le dice, bueno, si tú estudias literatura, te pagas tú el examen de admisión y te vas de la casa. Ese padre no le está dando argumentos al joven por los cuales no deba estudiar literatura, lo está amenazando. O a quienes les gusta Mafalda, recordarán este dibujo, ¿no? Donde Mafalda le pregunta a su mamá, ¿y por qué debo hacer eso, mamá? Porque soy tu madre y te lo estoy mandando, ¿no? Digamos, ¿no? Digamos, lo está amenazando. Cuando un policía en una marcha, cuando estén en San Marcos van a ir a bastantes marchas, van a ver, y un policía les dice, ¿no? Con el megáfono, a ver, jóvenes, dispérsense porque si no vamos a rociar agua. Ese policía no está diciendo por qué deben dispersarse, los está amenazando. O cuando una persona alza la voz y dice, cállate, y chanca la mesa, ¿no? Falacia ad baculum, es una amenaza, ¿no? Muy bien, la hominem. ¿A qué les suena hominem, jóvenes? A ver, ustedes ya, porque saben castellano, tienen intuiciones del latín, pues, ¿no? Muy bien, es cuando atacas al hombre, a la persona, y no al argumento. Cuando yo discuto con ustedes, jóvenes, sobre el aborto, discuto con ustedes, discuto con sus argumentos, no discuto con ustedes, ¿no? Es como, por ejemplo, el cardenal Cipriani habló sobre el aborto, ¿no? Y Magali Solier le dijo, ¿no? A ver, señor Cipriani, cuando usted tenga útero, ahí lo voy a escuchar. Entonces, lo está descalificando porque es un varón. Pues alguien me podría decir a mí también, profesor, ¿por qué usted discute sobre el aborto? ¿Acaso alguien lo va a embarazar, usted va a abortar? O sea, es un dilema en su vida. Entonces, miren, no está atacando mis argumentos, me está atacando a la persona, ¿no? O cuando alguien dice, profesor, la filosofía de Nietzsche es cerrada, ¿por qué? Porque estaba loco. Bueno, Nietzsche quedó loco en el 1899 y escribió sus libros antes, así que ese no es un argumento, digamos, válido, ¿no? Ignorantium, ¿a qué les suena? Creo que también el nombre les dice algo, ¿no, jóvenes? Argumento ad ignorantium, a la ignorancia. El argumento ad ignorantium, muy bien, jóvenes, es cuando no hay ni verdad ni falsedad sobre el tema. Y porque no hay ni verdad ni falsedad, tú concluyes lo que te da la gana, ¿no? Recuerdo que un día estaba caminando y un predicador, ¿no? Con un, digamos, estaba predicando, estos que, digamos, se emocionan mucho y gritan, ¿no? Y de pronto dijo,
A ver, reto a que alguien venga acá a demostrarme que Dios no existe. Este predicador estaba dentro de San Marcos, ¿ah? Recuerdo hasta ahora, ¿no? Esa escena, ¿no? Y retaba a la gente, ¿no? Y decía, pero que alguien me demuestre que Dios no existe. Entonces él decía, ¿no? Como nadie ha demostrado que Dios no existe, por lo tanto, Dios existe. Si se dan cuenta, el problema con este argumento es que yo le puedo dar la vuelta, y está acá. Dios existe porque nadie ha demostrado lo contrario, que no existe. Vamos a darle la vuelta. Dios no existe porque nadie ha demostrado que sí exista. Profesor, las almas existen porque nadie ha demostrado que sí existan. Argumento ad ignorantium, ¿no, jóvenes? Esto lo utilizan a veces los abogados. Cuando dicen, a ver, señor, dice Juliana Llosa, usted no puede demostrar que Keiko ha cometido un delito, por lo tanto, no lo ha cometido. Yo puedo ser muy inteligente en hacer un delito y no he dejado, oye, pero eso no quiere decir que no lo haya cometido, ¿no? Muy bien, jóvenes, ad misericordiam, apelar a la miseria, a la piedad y a la compasión de las personas. Esto es lo que coloquialmente, jóvenes, se llama te están trabajando al sentimiento. He escuchado eso alguna vez, ¿no? En un carro, unas personas hablando de manera coloquial, y una le dijo a otra, no, tu chica te está trabajando el sentimiento, le dijo, ¿no? Por ejemplo, en esa conversación, más o menos la chica le había dicho al chico, ¿no? Si me dejas, voy a morir de pena. A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, un chico le dice a una chica de ese salón, ¿no? Digamos, si me terminas, me mato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, naturalmente cuando uno quiere a una, digamos, cuando uno quiere a una, digamos, persona, o sea, yo no quisiera que, digamos, la chica que está un tiempo de mi vida, he compartido tiempo con ella, se mate, ¿no? Entonces, ¿me va a afectar emocionalmente? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, ese es un argumento ad misericordia. Pero ojo, ese argumento, ¿tiene efecto en la vida real o no? ¿No? ¿Ese argumento tiene efecto en la vida real? A ver, jóvenes, piensen que ustedes son jueces. Esta es una falacia que yo escuché en el juicio Keiko Fujimori, ad misericordia. Juliana Llosa dijo, señor juez, si usted condena a Keiko Fujimori, condena a sus hijos a pasar una Navidad sin su madre, ¿no? Entonces, jóvenes, digamos, esta es una falacia de argumento de misericordia. O sea, yo como juez, que soy padre, me conmovería, ¿no? Porque en Navidad como que los hijos quieren estar con sus padres. Entonces, jóvenes, o sea, quiero que entiendan que sí afectan a una persona, ¿no? En el ejemplo de que si alguien que has estado te amenaza, ¿no? Con suicidarse. Bueno, ¿te va a afectar? Por supuesto que sí. No creo que ninguno de ustedes diría que se mate, profesor, ¿no? O sea, no creo, ¿no? O sea, sería bien difícil que alguien diga eso, ¿no? Muy bien. Argumento ad populum. El argumento ad populum es apelar a la opinión del pueblo, ¿no? Apelar a la opinión del pueblo. Cuando estábamos en cuarentena, muchos de mis amigos me hablaban de La Casa de Papel. Y como, digamos, tenía cierto tiempo, vi esta serie con mi padre, ¿no? Entonces, alguien podría decir, La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix porque es la más vista, ¿no? Es todo un fenómeno, digamos, La Casa de Papel. Pero, de que algo le gusta a la mayor cantidad de personas, ¿se sigue que es el mejor producto de Netflix, la mejor serie? ¿O es una falacia, jóvenes? Por ejemplo, si seguimos este razonamiento, podríamos decir que Esto es Guerra es el mejor programa de la televisión peruana, porque es uno de los más sintonizados. Y la función de la palabra de Marco Aurelio de Negri es, digamos, el peor programa, porque no llega ni siquiera ni a 1% de rating, ¿no? Entonces tengan cuidado, ¿ah? El argumento ad populum apela a la opinión de la mayoría, ¿no? Profesor, Dios existe. Millones de personas no pueden estar equivocadas. Falacia, argumento ad populum. O sea, aquellos que dicen que la voz de pueblo es la voz de Dios, cometen esta falacia. Argumento ad verecundiam. Es cuando apelas, jóvenes, a una autoridad, ¿no? A una autoridad, ¿no? Para sostener una opinión. Por ejemplo, el capitalismo es el mejor sistema económico, porque así lo dice nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa será digamos, una eminencia, una autoridad en literatura, pero en filosofía política, en economía, no lo es, ¿no? Sino que, claro,
como es una autoridad en un tema, puede hablar de otro tema, ¿no? Profesor, el hombre surgió porque Dios lo creó, porque así lo dice el Papa Francisco. El Papa Francisco es una autoridad dentro de la Iglesia Católica, pero no necesariamente es una autoridad dentro de la historia natural del hombre, ¿no? De este tipo de falacias, jóvenes, se sirve muy bien la publicidad, ¿no? La publicidad, por ejemplo, cuando Shakira te recomienda usar Dento, ¿no? Esa esquina mal partida. Oral-B. Cuando Shakira te recomienda usar Oral-B. O uno de los chicos de ese salón dice, profesor, yo uso Ego, el champú Ego. ¿Por qué? Porque así lo dice Cristiano Ronaldo. Bueno, Cristiano Ronaldo es un buen jugador de fútbol, ¿no? Si me dice cómo entrenar para ser un crack como él, bueno, yo lo seguiría. Pero será un entendido dentro del mundo del, digamos, del cabello, de los científicos, desde luego que no, ¿no? Recuerdan que cuando Perú clasificó al Mundial, Cueva, Advíncula y los seleccionados, te decían que pongas tu dinero en Caja Sullana, ¿no? Salían con gloria, creo, Advíncula, ¿no? Ya, por ejemplo, miren, la publicidad se sirve de esta falacia, ¿no? Muy bien, miren, capten el esquema. Hemos visto la contingencia. Ahora veamos las falacias, jóvenes, de ambigüedad. Las falacias de ambigüedad, jóvenes, se producen cuando hay un uso inadecuado del lenguaje. Y vamos a ver las siguientes tres, ¿no? Muy bien, a ver. Muy bien, falacia de ambigüedad. Primero, equívoco. Equívoco, jóvenes, es cuando utilizas el mismo concepto, pero en dos sentidos distintos. Por ejemplo, yo digo, toda mujer es una estrella, sentido metafórico, guía la vida de alguien, ilumina la vida de alguien. Muy bien, y de pronto lo digo, premisa 1 es acá, y de pronto digo 2, toda estrella es un cuerpo errante en el espacio, ¿no? Entonces, de estas dos, jóvenes, digamos, de estas dos premisas, ¿qué se concluye? Toda mujer es una estrella, toda estrella es un cuerpo errante en el espacio. ¿Cuál es la conclusión? Por favor, ayúdenme. Toda mujer es un cuerpo errante en el espacio. Mire, profesor, ¿qué tal silogismo? ¿Este silogismo es válido? ¿Qué creen ustedes? ¿Este silogismo que está acá es válido? No, porque él no ha utilizado estrella en el mismo sentido, ¿no? Acá abajo ustedes tienen esta conclusión porque en su separata dice, ¿no? Juana es una heroína, héroe mujer. La heroína es dañina o hace daño. Conclusión, Juana hace daño, ¿no? Sino que yo luego cambié el ejemplo para que ustedes tengan más ejemplos, ¿no, jóvenes? Muy bien, tengan cuidado, deben tener, o no sé, pues, por ejemplo, cuando yo estaba en la academia, los profesores, a los chicos que resolvían bien los ejercicios de matemática les decían tigres. Tú eres un tigre, le decían, ¿no? Muy bien, premisa 1. Premisa 2, los tigres comen carne humana. ¿Cuál es la conclusión? Ese alumno que resuelve un ejercicio de matemática come carne humana. ¿Ven? Están utilizando tigre en un sentido distinto, ¿no? Anfibología, jóvenes. En la anfibología se da cuando no ordenas bien la oración, ¿no? Es una ambigüedad sintáctica. Esta es una ambigüedad semántica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una canción que se llama El perro de Mozart. Así se llama la canción. El perro de Mozart. La pregunta es, ¿nos referimos a la mascota de Mozart o le estamos diciendo despectivamente perro a Mozart porque tenía ciertos defectos en su vida? No lo sabemos, ¿no? El pavo de Juan cayó por las escaleras, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Porque hay jóvenes que utilizan metafóricamente la palabra, digamos, pavo para hacer referencia a personas muy tranquilas, muy pasivas, ¿no? Muy sosegadas, ¿no? O quizás Juan tiene un pavito y ese pavito se cayó por las escaleras, ¿no? Se venden medias para niños de algodón. O sea, acá se debió decir se venden medias de algodón para niños. O se vende leche de vaca fresca. No creo que la vaca sea fresca. La que es fresca es la leche, ¿no? Mi padre fue al pueblo de Danilo en su coche. La pregunta es, ¿en el coche de quién? Mi padre fue al pueblo de Danilo en su coche. ¿En el coche de quién? Les pregunto, a ver, jóvenes, en esta pregunta. Mi padre fue al pueblo
de Danilo en su coche. Les pregunto, jóvenes, a ver si liberan audios o lo hacen por el chat. ¿En el coche de quién? No se sabe, ¿no? Así como lo he escrito, podemos decir al coche de quién se refiere. Desde luego que, ¿no? Falacia de énfasis. Es, jóvenes, cuando tú, digamos, pones en mayúscula una parte del texto y eso confunde un poco ¿a quién? Al lector, ¿no? Estás parado leyendo, digamos, los titulares y ves en el Depor, en mayúscula, primera plana, Perú campeón, y le dices al señor que vende periódicos, por favor, deme un periódico. Muy bien. Luego estás leyendo en el carro y debajo en letras pequeñitas dice, es el sueño de la afición. Claro, te marea, pues, porque dice Perú campeón, dices, caramba, ¿quién ha campeonado, no? Otra medalla para los Juegos Panamericanos, pero no. Eso lo utiliza muy bien la publicidad, ¿o no, jóvenes? Ves un banner en el Jockey Plaza, en letras grandes, llévate un celular gratis, y te pones a hacer la cola. Te pones a hacer la cola, estás ahí, digamos, esperando, y te vas acercando, y en letras pequeñas, por la compra de un televisor LED. Ya te hizo perder, digamos, 1 hora de tu tiempo. Claro, en mayúsculas, eso te marea, ¿no, jóvenes? Les doy un consejo, jóvenes. Esto es lo que algunos pedagogos llaman el conocimiento significativo. Traten de poner en cada falacia sus propios ejemplos. Porque estos ejemplos que yo he puesto son míos. Yo los recuerdo porque son parte de mi vida. Pero pongan sus propios ejemplos. Y si quieren, la siguiente semana, como ya saben, vengo un poco antes. Hoy día llegué 7:52 y no había nadie en el salón. Y pensé que me había confundido, ¿no? Digamos de salón, pero luego apareció una de sus compañeras. Y si quieren, les digo, la siguiente semana, 10 minutos, 5 minutos antes, me comentan sus ejemplos para ver si están bien, ¿no? Pero hagan eso, jóvenes, pongan sus propios ejemplos, porque esos ejemplos nunca los van a olvidar porque son ustedes, pertenecen a ustedes, ¿no? Muy bien, jóvenes, dejemos las falacias y vayamos a los procedimientos decisorios para demostrar la validez de una inferencia, ¿no? Muy bien, ese es un tema, jóvenes, interesante que se ha querido, digamos, incluir, ¿no? Se ha querido incluir. Lo primero que deben saber es que interpretamos como inferencia toda fórmula de la lógica proposicional que tenga como operador de mayor jerarquía. A ver, les pregunto, jóvenes, ¿cómo ustedes saben que en esta fórmula, o sea, cómo ustedes saben cuál es el operador de mayor jerarquía en esta fórmula? A ver, los escucho, los leo. ¿Cómo se sabe eso? Que el operador de mayor jerarquía, ¿cómo se sabe eso? A ver, quiero ver sus conocimientos previos en la materia. ¿Cómo saben eso, jóvenes? ¿No? A ver, les doy un dato. ¿No? Les doy, a ver, ¿están respondiendo, me parece? Bueno, a ver. Digamos, es el operador que está libre de paréntesis y de corchetes. Acá sería este, ¿no? Ahora, si ustedes tienen este esquema, P entonces Q, o R, la pregunta es, ¿cuál es el operador de mayor jerarquía? Acá, ¿el condicional o la disyunción? ¿Condicional o disyunción? Por lo que les he explicado acá, ¿no? Muy bien, la disyunción. Bien, jóvenes, son jóvenes inteligentes, ¿no? Miren, canta de manera rápida. Muy bien, es así. Entonces, tú sabes que algo es una inferencia, o sea, premisa 1, premisa 2, porque en algún momento, por ejemplo, en esta inferencia, a ver, en esta inferencia, todos los hombres son mortales y Sócrates es mortal. Por lo tanto, y entonces, ¿cómo se representa? ¿No? Como una condicional. ¿Qué es un condicional? Esta flecha, ¿no? Si yo digo María y Pedro, conjunción. María estudia o trabaja, disyunción, débil. Ingresarás si y solo si estudias, bicondicional, ¿no? Bicondicional. Entonces,
Para que sea una inferencia, debe tener el condicional como operador de mayor jerarquía. Ojo, como operador de mayor jerarquía. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? ¿No? Uno de ustedes podría decir, profesor, a ver, les pregunto a ustedes, ¿esta será una inferencia en lógica? ¿Este esquema representa una inferencia? ¿Cómo sabes que representa una inferencia? Porque tiene el condicional como operador de mayor jerarquía. ¿Esta será una inferencia? No, porque el operador de mayor jerarquía, ¿qué conector es? No es este, sino más bien es la conjunción, ¿no? Conjunción. Muy bien. El antecedente es la fórmula, ¿no? La premisa, y la conclusión es el consecuente, ¿no? Muy bien. ¿Cómo tú puedes saber la validez ya en lógica, digamos, ya en lógica, la validez de una inferencia? Hay dos métodos, ¿no? El método indirecto y el método de las tablas de verdad, ¿no? Solamente una curiosidad, jóvenes. Wittgenstein, en el Tractatus Lógicos Filosófico, es el creador del método de las tablas de verdad, ¿no? O sea, esto que está acá lo inventó Wittgenstein, ¿no? Muy bien. ¿Qué es una tabla de verdad, jóvenes? A ver, vayamos, digamos, de manera, digamos, pausada, ¿no? 1. ¿Cómo tú sabes, profesor, por qué hay 4 valores de verdad acá? Lo primero que preguntaría un alumno, porque yo he visto, profesor, ejercicios en la universidad donde hay 8 acá valores de verdad. ¿Cómo sabes que acá debe haber 4? El número de filas o arreglos estará dado por la expresión 2 a la n, donde n es el número de variables. ¿Cuántas variables hay acá, jóvenes? En el ejemplo. ¿Cuántas variables hay? 1, 2, 3, 4. ¿Hay 4 variables? ¿Cuántas variables hay? Muy bien, 2. ¿Cuáles son, Patricia y Joela? P y Q. Entonces pones 2 al número de variables. 2. ¿Cuánto es? 4. ¿Y qué es lo que haces? El 4 lo divides en 2. 2 verdaderos y 2 falsos. Q. Alternas verdadero, falso, verdadero, falso. Por ejemplo, en este esquema, P, entonces Q y R. ¿Cuántas variables hay? 3. 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 6. Bueno, si creen que es 6, jóvenes, ya eso no lo resuelve el profesor de filosofía, sino el de matemáticas, es 8, ¿no? Muy bien. Entonces pondrías 4 verdaderos, 4 falsos, en Q, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y en R, verdadero, falso, ¿no? Eso para que sepan, ¿no? Porque luego es el... ¿Y por qué va así? Ya, esta es la razón por la cual va así, ¿no? Muy bien. Se le asigna verdadero o falso, ya saben, la mitad, ¿no? De lo que te salga acá. Muy bien. Se asignará primero los valores a los operadores de menor jerarquía. ¿Cuál es el operador de menor jerarquía acá? En este ejemplo, jóvenes. Condicional, conjunción o condicional, ¿no? Antes de la conjunción hay uno. Antes de la conjunción hay uno. Muy bien, Franco. Es la primera condicional. En efecto, o sea, se resuelve así, ¿eh? Porque claro, o sea, si uno no sabe, puede decir, ya, profesor, yo voy a resolver P entonces Q, y estos valores lo voy a llevar luego con P, luego con Q y luego con P. No. Primero es esto que está acá, ¿no? Primero es esto. Comenzamos acá, jóvenes. 1. ¿No? Bueno, acá para ser fiel debieron haber puesto acá verdadero, o sea, tienes que reemplazar, ¿no? Falso y falso. Y acá los de Q, ¿no? Verdadero, falso, verdadero y falso. Profesor, ¿por qué verdadero y verdadero sale verdadero? Ya. Esto tampoco está en su separata, jóvenes, se los doy como un dato extra para que sepan, ¿no? Condicional, acá estamos. El condicional solo es falso en un caso. ¿Cuándo? Cuando el antecedente es verdadero, perdón,
y el consecuente es falso. Por eso, acaba verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Luego, jóvenes, ¿no? Luego, lo que te ha salido acá, lo llevas con P, y acá está 2, ¿no? Conjunción, solo es verdadero cuando los dos son verdaderos. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Y luego 3, lo que te ha salido acá y la Q con el condicional. Verdadero, 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 falso, falso, también es verdadero, solamente es falso cuando el antecedente es verdadero. Muy bien, te salió todo verdadero. ¿Cómo se llama ese esquema proposicional, jóvenes? Si te sale todo verdadero, ¿no? Tautológico. Si te sale todo falso, ¿cómo se llama? ¿No? Si te sale todo falso, ¿cómo se llama? Contradictorio, muy bien. Y si te salen 2 verdaderos y 2 falsos, ¿cómo se llama eso? Muy bien, jóvenes, estoy acá con jóvenes, digamos, entendidos en el tema, entonces supongo que lo que les he dicho para ustedes ha sido una reminiscencia, ¿no? Un recordar, como decía Platón, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué pasa si te sale todo verdadero? ¿Qué concluyes? Que la inferencia es... que la inferencia es válida. O sea, si te sale esto y en el examen te preguntan, la inferencia tal es, ¿qué marcaría si te sale todo verdadero? Válida. No te olvides eso, válida. Si te sale todo verdadero, es válida. Ahora, ¿qué pasa si te sale verdadero, verdadero, falso, falso? Es una inferencia inválida, ¿no, jóvenes? Es una inferencia inválida, ¿no? No sé si de esta segunda parte tienen alguna duda, jóvenes, ¿no? Veo que están entrenados en los temas, eso me agrada mucho porque además hace más sencilla la labor del docente, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Profesores, no se le fue la luz, ¿no? Bueno, verdad, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo de la clase? ¿No tienen ninguna pregunta, jóvenes? A ver, para quienes recién hayan llegado, les he puesto en las notas compartidas, jóvenes, les he puesto en las notas compartidas el enlace videos de filosofía latinoamericana, que naturalmente la semana pasada no les pude poner porque, como les dije, no estaba en mi casa, no tuve que salir de urgencia a la casa de un amigo y no tenía. Les he puesto las notas de la semana pasada, ¿no? De filosofía latinoamericana. Acá está la famosa película que les dije, La controversia de Valladolid. Si tienen tiempo, les recomiendo que la vean, ¿no? Ahora viene, jóvenes, ¿no? ¿Qué es la lógica matemática? ¿Qué es la lógica predicativa? ¿Y por qué Shannon es importante? ¿No? Voy a copiarlo. Digamos, son datos que he mencionado, pero quizás si no los han apuntado, digamos, lo pueden hacer ahora, ¿no? Ahí está, muy bien. Y finalmente, como les dije, he encontrado algunos links para que ustedes vean que hay más falacias y para que hay ejemplos de, ¿no? Muy bien, jóvenes. Muy bien. Esto los hago, jóvenes, en aras no de decir que se estresen viendo todo, sino que, digamos, para quien quiera complementar, ¿no? Esa es la idea, para quien quiera profundizar, ¿no, jóvenes? ¿No? Muy bien. Vamos ahora, jóvenes, a hacer, bueno, antes de eso, acá tienen las claves, a ver si las apuntan, les toman una foto, y la clave de la lectura, jóvenes. Y ahora viene la famosa, jóvenes, encuesta docente, ¿no? A ver, creo que hay una, ¿no? Muy bien. Ahora viene, jóvenes, la famosa encuesta docente, ya, jóvenes, a ver. Iniciar una encuesta. A ver, jóvenes, ¿qué les pareció la explicación del día de hoy? Como ya saben, marquen A si les pareció muy buena, B si les pareció buena, C si les pareció regular, D si les pareció mala y E si les pareció muy, muy mala, ¿no, jóvenes? Muy bien. Ha sido un gusto, jóvenes, digamos, impartirles esta clase. Ya saben, pongan sus propios ejemplos
Y la siguiente semana yo voy a estar un par de minutos antes para leer la lectura con quienes quieran, desde luego, practicar la lectura, 1, y 2, para ver si sus ejemplos son atinados o no, ¿no? Muy bien, jóvenes, como no hay ninguna duda, ya me paso a retirar. Repasen, por favor, sobre todo ese tema que es nuevo, y nos vemos la siguiente semana, ¿no? Donde vamos a ver el tema de la argumentación. También es una semana nueva la que viene. Es más, es totalmente nueva, no como esta que tiene tema, ¿no? Muy bien, jóvenes, siendo 8:55, me paso a retirar. Ha sido un gusto. Nos vemos la siguiente semana.